Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Buenos días. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, las lecturas de hoy nos recuerdan que no debemos aprovecharnos de nadie, administrar sabiamente nuestros bienes dándoles su valor, sin alejar la vista de nuestro objetivo que es seguir a Cristo. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores y que tenemos necesidad imperiosa del perdón y de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestro pueblo quiere amar, nuestro pueblo es santo, pero aún es pecador. Nuestro
nuestro pueblo quiere amar, nuestro pueblo es santo, pero aún es pecador. Señor, dado, Señor, piedad, oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Gloria en las alturas, gloria en las alturas, y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, mi gracia te damos, por tu inmensa gloria, mi gracia te damos. Al Rey de los cielos, Padre poderoso, y a su único Hijo, Cordero piadoso, y a su único Hijo, Cordero piadoso. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria en las alturas, y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Amós. El profeta Amós levanta valientemente su voz para denunciar abusos contra los derechos humanos de la sociedad de su tiempo. Hay prácticas engañosas de nuestros tiempos que también se iluminarán con esta palabra. Escuchemos. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto, lo que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad al Señor
hijos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre todos los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar el cielo y la tierra? Alabad al Señor que alza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad al Señor que alza al pobre. Vamos a cantarlo una vez más. Alabad al Señor que alza al pobre. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a Timoteo. San Pablo nos invita a pedir a Dios el bienestar de toda la humanidad. La oración es una manera de participar en la lucha contra la injusticia y propiciar la paz entre todos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas. Sigue Jesús hablándonos en parábolas, y hoy las usará para enseñarnos cómo debemos administrar los bienes materiales en nuestra vida, para que no sean obstáculo a nuestro crecimiento en la fe. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo.
Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosnas. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticia, ganarse amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. El que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
En este 25º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta un tema sumamente actual, sumamente vivencial, y conviene que uno pues tome conciencia de toda la pedagogía que utiliza Jesús, porque tal parece que está en cierto modo alabando la sinvergüencería y la corrupción. Pero tiene delante de él una audiencia de un pueblo que se ha distinguido toda la vida por el comercio y el dinero. Cuando usted hace muy buenos negocios, dice, parece que tú eres judío. Tiene fama y es una fama milenaria. Son excelentes en los negocios. De hecho, la economía en Estados Unidos está en manos judías. Wall Street en un 75%, los bancos, son gente que tiene una gran habilidad, pero esto es milenario. Ustedes saben que los pobres, desde que el mundo prácticamente se han pasado la vida, después que fueron una nación, pero después que fue destruida Jerusalén, ellos fueron y se asentaron en muchos grandes países y hicieron grandes fortunas. Pero de todos los están votando, los votaban. Por eso ellos de Israel no salen, porque pobrecitos tenían generaciones de 7, 8 generaciones y de pronto los votaban. ¿De dónde los votaron por primera vez? O sea, ya en el mundo después de Cristo. España. Los reyes católicos son los primeros que los van a votar. ¿Por qué los votan? Fueron órdenes de expulsión de hoy para mañana. Tienen que dejarlo todo y se tienen que ir. Claro, esto va a llegar a su apogeo en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué ese odio? ¿Por qué esa mala voluntad? ¿Por qué esa cosa de váyanse ahora mismo, déjenlo todo? ¿Por qué? Porque son los que tenían las finanzas. Y con muchos de estos gobiernos estaban endeudados con ellos, entre ellos los reyes católicos. Entonces, claro, como no te puedo pagar y yo tengo el poder, pues te voto y me quedo con lo tuyo. Por eso muchos de nosotros somos de descendencia judía y no lo sabemos. Se cambiaron los nombres. Es muy interesante ir a los anales para ver que muchos apellidos supuestamente hispanos son totalmente judíos. Se los cambiaron, se empezaron a bautizar, pero ellos seguían siendo judíos en su corazón y practicaban secretamente, clandestinamente, pero se cambiaron para poder seguir siendo cristianos y poder seguir viviendo donde vivían. Les digo esto porque esta es la gente que él tiene delante. Esta gente que es lo que se llama la enculturización del Evangelio. Es algo que el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, trató de volver a hacerlo. No lo hemos logrado. Nosotros no hemos logrado poder tener un diálogo con el mundo moderno que nos podamos entender. Fíjense que en este momento hay un abismo. El mundo va por su lado y nosotros vamos por el nuestro. Es como diciendo, hagan ustedes lo que ustedes quieran, nosotros vamos a hacer lo nuestro, nosotros vamos a imponer nuestros valores, nuestros principios, nuestro método de vida. Y ustedes hagan lo que quieran. Ustedes quieren ir a la iglesia, ustedes van a la iglesia. Nosotros creemos en las piedras. ¿Ve? Pero entonces, ¿dónde está el punto medio? Yo le hablaba ayer a una persona que tenía un problema matrimonial y le decía, mira, trata con tu esposo de sentarte y decirle, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿En qué? Tú tienes tu issue, yo tengo... Bueno, ¿dónde nos podemos encontrar? Que es un problema muy grande, el mundo está muy polarizado. Y cuando tú estás en tu aquí, ¿dónde? Porque tiene que haber un punto, algo en que nosotros nos podamos unir, encontrar. O sea, yo le ponía un ejemplo, digo, dile a tu marido, ¿dónde podemos coger el autobús? En el Corral de Río Piedra, bueno, vamos para allá, o en Bayamón, pero ¿dónde los dos podemos? Pues si tú la vas a coger en Bayamón y la voy a coger aquí en Río Piedra, nunca vamos a encontrarnos. ¿Dónde nos podemos encontrar? Y eso es muy importante, y Jesús en esto era
excelente. Él sabía cómo él podía llegar a ellos. Por eso se irritan, por eso los quieren matar, porque los conoce pero al dedillo. Nosotros hemos perdido mucho eso, no podemos. ¿Qué es lo que nosotros aquí en Puerto Rico decimos? Hablar en arroz y habichuela. Es que, o sea, que yo te pueda entender. ¿Por qué? Porque si no te entiendo, no es que yo no te entienda verbalmente, pero es que no le encuentro sentido a lo que tú me estás diciendo. En esto él es experto. Claro, tiene un pueblo que es... Para entender el Evangelio, tienen que entender la primera lectura. La primera lectura es siglos antes de Cristo, Amós. Pero ya fíjate que ya Amós le está diciendo, ustedes tienen una sinvergüencería con las balanzas y las cosas, porque son así, son comerciantes. Y el comerciante tiene que tener mucho cuidado porque tiene esa tendencia a sacarle el mayor provecho. Aquí hay gente en Puerto Rico que está acabando. O sea, yo me doy cuenta a que no saben en qué. En la venta de artículos religiosos. Porque cuando yo voy a México, yo voy a Colombia, aquí no se hace nada de eso, yo lo compran allá. Digo, Dios mío, yo he tenido cosas en mis manos, digo, pero si esto vale centavos y lo están vendiendo, están ganando, aquí hay cosas, yo hablo de artículos religiosos, yo no sé de café ni nada de eso, pero yo sé de lugares que están vendiendo artículos ganando el 300 y el 400%. Descaradamente. Yo sé que hay que pagar el envío, que es muy caro y todo, pero papito, no tan calvo que no se vea. Pero no importa, o sea, porque no vemos la relación que hay entre mi comportamiento humano, mi vocación cristiana y mi salvación eterna. No la vemos. No, esos son negocios. Pero si es que los negocios son parte de la creencia mía, una persona que es tramposa, chanchullera, corrupta, usted no es cristiano, usted es una farsa. Miren cómo está el país, pero no es Puerto Rico, es toda América Latina y también Europa, pero lo que pasa es que en Europa sacan el pie igual que Estados Unidos y los acaban y los meten presos, pero hay mucha gente de Estados Unidos. Ahora mismo cogieron a 3 que cabían también de no aquí, allá en FEMA, la pobre FEMA, acaban con ella. No, pero hermano, esto hace poco, eso fueron hace 5 años, hubo un escándalo en las Naciones Unidas. Habían un grupo, a que ustedes no saben de dónde estaban sacando los millones, de la Agencia para los Niños, la UNICEF. Pero se habían robado, digo, pero ¿sabe lo que están mandando? A mí me duele porque en American Airlines, no en todos los vuelos, pero muchos de ellos, American tiene es una relación que es muy bonito porque cuando ya estamos uno llegando a su destino, las azafatas, bueno, los asistentes de vuelo dicen, nosotros estamos comprometidos con la UNICEF, por lo tanto vamos a pasar con una bolsa y toda la menudencia que usted tenga, si usted viene de otro país, no importa lo poquito que tenga, dénoslo, que nosotros lo podemos convertir. Entonces ellos vienen y se ve la bolsa y tú ves, entonces te sobró 2 euros, te sobró un peso mexicano y tú lo vas echando y ellos ayudan con millones, ¿no? Y yo decía, Dios mío, esto que la gente da, que tú te lo estés robando para los niños. Tranquilamente, tranquilamente. O sea, entonces esta gente mucha, no todas, pero dice que son creyentes. Yo no sé en quién, porque el Dios de nosotros es transparente y Jesús con la cuestión del dinero y esas cosas no le va, porque es que Él ve lo que hace. El dinero, y lo dice, es la raíz de todos los males, porque al fin y al cabo todo se traduce en dinero. Usted en el mundo se da cuenta que el dinero desgraciadamente lo resuelve todo, pero tú no puedes porque resuelva todo estar robando y chanchullando y acabando con la gente. Miren todo lo que ha pasado aquí. Mi hermana, que ahora cambió de trabajo, pero su trabajo hasta hace poquito era con el financial manager de Florida, que daba el dinero para la Florida. Y a mí nunca se me olvida el día que me estaba llorando, pobrecita, porque ella estaba en el norte de la Florida, que habían pasado unos tornados
y eso se llama el panhandle. Si usted mira la Florida, arriba parece como una cazuela con un mango, ¿no? Y ella estaba ahí arriba, estaba con su jefe. Y me decía, Willy, yo no creía que algo podía ser, porque uno le habla de los huracanes, como son tornados, y es horrible. En Birmingham, donde yo voy a grabar, yo eso no lo había visto, me lo decían, pero una vez que fui, me llevaron, por cierto, pasó muy cerca de la estación, pasaron unos tornados. Yo no lo podía creer, porque el huracán se lleva cosas, pero una ventana, no. El huracán, los tornados, lo que se llama el twister, es una aspiradora. O sea, por ejemplo, este templo, que Dios nos ampare, se lo lleva. O sea, lo que queda es el terreno. Aquí no queda nada. Es una cosa que dice, pero ¿cómo? Lo chupa, pero una cosa, casas, animales, gente. Y eso, imagínense ustedes, todo Country Club, 1, 2 y 3 extensiones, se las llevó todas. Dice, estoy mirando una devastación total. O sea, hablando me dice, Willy, a ustedes en Puerto Rico les han mandado más dinero que a nosotros en la Florida. ¿Dónde está? Pero no es aquí, es en México y es en, hermano, Venezuela. México. No hay razón ninguna para que los mexicanos estén inclusive arriesgando su vida por el Río Grande o por el desierto para ir a Estados Unidos, cuando México es más rico que Estados Unidos. Porque México tiene oro, tiene plata, tiene más turismo que Estados Unidos y tiene petróleo. Petróleo, pero para regalar. Y las favelas de Brasil, ¿sabes lo que es Brasil? Brasil es inmenso. Las favelas de donde quiera que va, ¿cómo es posible? Y todos estos países supuestamente han sido católicos. Pero es que la gente ha podido hacer un proceso mental, que para mí es diabólico, de que yo voy a la iglesia, yo comulgo y hago esto, pero cuando salgo por ahí, en los negocios, eso no tiene que ver con Dios. Y tranquilamente te suenan y te roban y te hacen barbaridades. Digo, pero ¿cómo tú puedes? Tranquilamente, es una indolencia, es una acción. Y comienza en cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Comienza en cosas tan sencillas como esta. Yo lo decía anoche, y ustedes lo pueden hacer ahora. Ustedes, cuando lleguen a casa, abran el closet. Y yo les voy a preguntar si usted se pone todo lo que está ahí. ¿Usted se pone todo lo que está ahí? ¿Y qué hace en el closet? Ya, fíjate que te estoy poniendo, pues usted estaba pensando en Rockefeller, en el otro. No. Estoy pensando en ti, como la canción. Si tú tienes una ropa buena que tienes ahí que no te pones, ¿qué hace guardada en el closet? ¿Por qué tú no piensas? Porque hay un montón de gente que esa ropa le sirve. Ahora mismo estoy recogiendo a lo mejor para las Bahamas. Cualquier persona, si usted me avisa, yo le digo, mira, véla para acá. Pero es que no se me ocurre. ¿Por qué? Porque estoy tan ensimismado en mí. Es un egoísmo, es una cosa que uno se le va metiendo. Y que cuando tú vienes a ver, como es lo poquito, esto es esto, y mañana es aquello, y aquello es lo otro. Y fíjense que nosotros cada día estamos más intolerantes, que si fulano. Bueno, América, yo hablo de América porque viajo en América siempre, casi siempre. El otro día había un editorial del presidente de América. Yo me río, digo, cuando este hombre ha escrito esto, porque esa revista es la revista para todas las líneas aéreas del mundo. En este momento American es la línea más grande del mundo. Yo decía, este hombre tenía que haber estado, porque estos americanos que son tan apacibles, y estaba caliente el artículo, porque la gente se estaba quejando porque los niños lloran en los aviones. Y en un momento dice, ¿qué ustedes quieren? Que los pongamos con los perros en la... O sea, así lo dice, what do you want? That we put the babies with the dogs in the belly of the plane? Digo, cuando este americano ha dicho esto, porque la gente, señorita, por favor, dile al niño que se calle. Oye,
No hagan eso, eso es así. Pero uno hace esto, pero la gente está intolerante. Ay, ese niño que llora. ¿Tú nunca tuviste el niño? O sea, y uno no se da cuenta, todos los que estamos aquí, estamos picados por el dengue. Todos. Ese vivir solo, yo les tengo por eso es que a mí todavía eso de vivir solo, hay necesidades, por ejemplo, gente que vive en un lado y tiene que traer, pero aquí hay un montón de gente viviendo sola que no tiene que vivir sola. Ese vivir solo los hace muy egoístas, nos vuelve muy maniáticos, nos vuelve muy intolerantes, porque yo vivo para mí. Cuando usted vive con otras personas, usted tiene que modificar su conducta para poder vivir con ellos. Yo no me puedo estar dando baños de Cleopatra cuando hay un baño y hay 4 personas, porque todo el mundo se tiene que bañar. Entonces yo busco una manera de ducharme bien y limpiarme bien, pero rápido porque viene el otro. Pero cuando yo vivo solo, lleno la bañarera de espuma, le echo cositas y ahí estoy como Cleopatra. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque usted no tiene conciencia, no hay otra persona. Pero eso es lo que usted trae después a la iglesia. Por eso hay tanta gente que viene a la iglesia, no le pidas nada. Gente que oculta dones. Porque yo voy a... Y eso es lo que me asusta. Y nosotros hemos fracasado en esto. Porque usted, su vida cristiana, no se refleja que usted viene a misa. La vida cristiana se refleja lo que usted hace con esa misa. ¿Quién en la semana vive mejor, tiene un poquito de mejor calidad de vida? Porque yo existo. Solos en las casas. Una de las cosas, y ustedes saben quién soy yo, pero una de las cosas que yo entiendo cuando llegan las revoluciones estas, una de las cosas primeras que empiezan a intervenir las casas. Y una de las cosas que ellos dicen que, ¿cómo es posible que una persona no tenga vivienda, una persona que a lo mejor está durmiendo en la calle, y hay una señora que tiene una casa con 4 cuartos vacíos? Fíjese, claro, lo hacen de una manera despiadada y bruta y todo. Pero es que ellos tienen razón, es que esto no tiene... Que tú tengas una casa con 4 cuartos vacíos, que te pasa la vida limpiando la casa, porque imagínate, y hay una persona que no tiene ni donde recostar la cabeza, hermano, eso no es de Dios. Y claro, por eso Latinoamérica, ¿cómo llegó el narcotráfico? Si es vicio y la cosa y el jaleo. Pero yo quiero decirle a ustedes que parte del triunfo del narcotráfico es la pobreza de América Latina. Yo me acuerdo cuando a mí me llevaron de esto hace tiempo a toda la parte de Medellín donde Pablo Escobar tenía su base, su headquarters. ¿Por qué a Pablo Escobar nunca lo pudieron coger? Tienen que dejar el Google y empezar a estudiar la cosa. Tienen que aterrizar porque tú eres una niña, tú ahorita tú eres una mujer. Tienen que aprender. Porque la gente lo protegía porque los ayudaba. Miren, todo lo que era, la parte esa, imagínense ustedes, la parte toda de Country Club. Imagínense todas las secciones, 1, 2 y 3, todo esto. El alumbrado de todo aquello era con postes traídos de Estados Unidos. Las canchas de básquet, bueno, arregló toda la plaza y la iglesia. O sea, la muchacha, tú quieres bailar ballet, la mamá, ¿cuánto cuesta? Pero mandate fuera, taca, en Navidad. Lo tenía aquí, ¿por qué? Porque él los llevó y no tenemos que ir muy lejos. ¿Saben dónde se hace eso todos los años? En Manuela Pérez. Ahí, todos los años, traen unos furgones inmensos, llenos de juguetes. No vayas a buscar a la policía porque no los van a dar. ¿Por qué? Porque no lo hacemos los demás. Entonces, claro, ¿por qué en Bolivia se cultiva la cocaína? ¿Por qué? Porque la cocaína es mucho más fácil, da más dinero. Entonces yo estoy cultivando, no sé, zanahoria y estoy... bueno, pues viene uno y dice, deja esa zanahoria y de ese niño muerto. Vamos a cultivar cocaína, que te voy a dar esto. Métele mano a la cocaína, al fin y al cabo, la coge el que quiere.
todo esto es fruto del pecado de la codicia. Y toda esta gente es católica. O protestante, pero los protestantes también son otros que tienen, o sea, entonces, porque hasta eso lo hemos traído a las iglesias. O sea, yo digo, ¿cómo esto se nos fue de las manos? Ahora resulta que, por ejemplo, hay iglesias donde la gente se casa. ¿Y por qué tú no te casas en tu parroquia? No, porque hay que tener una iglesia. Entonces, esas iglesias, oigan bien, porque no se crean que aquí no estamos metidos en el... ¿Sabes lo que es que para casarse hay iglesias? Aquí en Puerto Rico, porque Estados Unidos estamos en los miles. Pero aquí en Puerto Rico usted hay iglesias que para casarse tiene que... Yo conozco una que para casarse queda $500. Digo, ¿pero a dónde hemos llegado? Por eso cuando a mí me llaman, a mí me da una pena. Cuando dice, padre, mire, soy de aquí, soy de Ecuador, soy de esto, para que usted venga a dar un retiro. Digo, ay, sí, cómo no, déjeme si puedo ir. Dice, ay, padre, a propósito, ¿cuánto usted cobra? Digo, ¿cómo? Sí, ¿cuántos son sus honorarios? Digo, no, mijo, no, yo no cubro por eso. Tú me pagas el pasaje y la estadía y más nada. Ay, no, porque fulano vino. Es que a mí esto me repugna. Gente cristiana, católica, no católica, que está cobrando por predicar. Yo conozco uno que por cada conferencia son $1,500. Y los cantantes parece que tienen complejo de Lady Gaga. ¿Entiendes? A mí una en una convivencia la llamé, más o menos amiga mía. Dice, padre, sí, bueno, pero déjame decirle que yo los micrófonos que uso son estos. Carísimo. O sea, que ella no puede cantar en el micrófono que están cantando. No. Y además, por favor, quiero que las luces sean, no se me olvida, lavanda y rosa, porque el maquillaje que yo uso, yo entonces, que ustedes me conocen, le dije, mira, perdona, yo creía que estaba invitándote a ti, pero me doy cuenta que estoy invitando a Lady Gaga. No me contestó. Tranquilo. Pero lo triste de todo esto es, ¿no? ¿Tú quieres que yo te dé una conferencia? Bueno, yo entiendo porque hay mucha de esta gente que vive de esto. O sea, su ministerio, y dice Pablo, se debe vivir del altar, pero vivir, no aprovechar del altar. Entonces, es una cosa. Entonces, los novios, porque esto va de un lado y del otro. Quizás te le pides un donativo a la iglesia, porque entonces, pero yo aquí no pido lo que ustedes. Entonces, pero entonces se meten en una boda, que en catering, en trajes, en floripondio, son miles. Entonces, para la iglesia, $50. Pero no le da, porque es para allá y para acá. Bueno, pues algunos dicen, como no le sale, yo te voy a poner eso. Hay vestidos de novia que salen en $15 y $20,000 para 2 horas. Es que yo digo, ¿cómo llegamos hasta aquí? Ustedes y nosotros, porque aquí todo el mundo metió en esto. Bueno, ¿qué pasó? Miren todo lo que ha pasado. Hay gente que dice, allá está gente que dice, porque si un capitalista de eso que no cree ni en la madre que lo parió, yo no le puedo decir nada porque él dice, mira, Dios no existe y aquí que mete en mano yo le robo a que sea, porque como esto es lo único que hay que pasarla bien. Pero tú dices que eres cristiana. ¿Pero para qué? Para vivir ricamente. Y usted no sabe que usted se está cavando su propia condenación, porque, señores, lo dice aquí, la primera lectura termina. ¿Cómo termina la primera lectura? La última frase de la última lectura. ¿Qué dice él al final? No olvidará jamás ninguna de sus acciones. A ver, ponte un poquito tú que tienes, bueno, ponte y léele a ellos lo que dice al final. Oigan bien. No olvidará jamás ninguna de sus acciones. Yo no lo dije, eso es un profeta antes de Cristo. No olvidará ninguna de sus acciones. Por eso el tiempo que tú tienes, las posesiones que tú tienes, no es para que tú te estés dando buena vida y te olvides que en este planeta hay más gente que tú.
Entonces, los mejores años de nuestra vida, los más talentos. Aquí hay gente en la parroquia que ha escondido lo que hace para que no se lo pidan. Yo los conozco, pero ya yo lo sé todo. Y yo me entero de cosas sin querer. Yo sin querer, porque a veces padre, usted ni que es brujo. No, yo no soy brujo, pero a veces yo estoy en tal lugar y digo, mira lo que está pasando. Escóndela. Yo le llamo zorro, gente zorra. Bueno, si usted quiere engañar a mí, hermano, yo no necesito nada de ustedes materialmente, la oración de ustedes. Pero yo, gracias a Dios, yo no soy ningún cura que llegué aquí, que vengo de... No. Yo, gracias a Dios, tuve mi familia y mi madre, que gracias a Dios tenía una gran estilista y nos dejó muy tranquilos, como dice mi hermana, que yo no me entere que tú no estás retirado por dinero, porque así dice, nuestra madre nos dejó que tú, así Calina es muy fuerte, dice, tú puedes vivir como un chulo viviendo de mí. Pero Dios me ampare, es que no, pero no, es que no es. Pero hay gente que zorra, se esconde, que no me pidan que esto, y gente que tiene a Dios, pero las cosas de Dios, pero cronometrizadas, ¿eh? Si doy una hora, no doy una hora aquí. Digo, ¿pero qué es eso? ¿Cómo al Dios que le da la vida, usted le está reduciendo el horario? Yo no entiendo, hermano. Ahí hay algo que no funciona. Y es lo que él está diciendo a ellos. Como ellos eran el pueblo elegido, ellos se creían que ellos tenían a Dios cogido por la iglesia. No, que aquí hay mucha gente tramposa y chanchullera. Y él está duro porque la cuestión, yo soy católico. Ok, fantástico, qué bueno, chico. ¿Y como católico qué tú haces? Y hay gente que no hace nada. Nada. No, es que yo tengo dolencia. ¿Y usted no cree que hay mucha gente que está en la iglesia que trabajan a pesar de tener dolencia? Yo les puedo decir 2 o 3. Ella no está aquí ahora, porque ella es dama, pero Lucy Torres Cora, que yo quiero mucho a Lucy. Lucy se toma diariamente 13 pastillas. 13. Lucy es una persona que está toda descunchinflada. Lucy, quiero que sepa que Lucy es enfermera graduada, pero tuvo que dejarlo. Y Lucy, fíjate que yo tengo mucho cuidado, Lucy es una persona que está en la oficina. No, yo voy, ella va a buscar. Ella siempre está ahí. Lo que ella puede hacer, lo hace. Yo que a veces yo le digo, Lucy, perdona si tú me dices, no, padre, tranquilo, porque ella a veces, vamos aquí, vamos allá, y a veces digo, espera, no, padre, vamos, sí. Disponible. Como la gente se lava las manos de las cosas, hay que llamar. A mí cuando la gente, pero no me llamaron, pero ven acá, papito, tú no viste que estábamos buscando gente para esto y tú lo puedes hacer. Tú no viste el llamado porque es un llamado. Claro, yo no te tengo que llamar. Si aquí se dice, gente, ¿para qué esto y lo otro? Y tú lo puedes hacer, ya te llamaron porque si tú tienes la capacidad y hay una necesidad, ahí está el llamado, Señor. Ahora yo tengo que llamarte. Tú eres tan importante que yo te tengo que cursar una invitación formal en una tremenda tarjeta con letras de oro. No, chicos, no venga con ese cuento, por favor. Lo que no te da la gana de hacerlo. Eres tacaño para lo de Dios y lo del prójimo. Ahora, cuando se trata de mí, sí. No, hermano, así la vida no funciona. Como hay gente que cuando es que esta señora empieza a trabajar en el cáncer, cuando tiene un nieto. La persona generosa, usted trabaja en el cáncer porque tienes un nieto muy saludable, agradecido. No, porque cuando me pisan el callo, entonces, ay, ¿por qué no dan para la distrofia? Pero ven acá, si a la distrofia yo doy, porque tengo unos nietos que son muy sanos. Pero hermano, es una mentalidad. Yo le pido a Dios que se las dé, porque yo no entiendo un cristianismo sin esto. Sinceramente, se lo juro, no lo entiendo. Y esa es mi guerra. Yo desde América Latina, es que yo no lo entiendo, es que no lo entiendo. Cuando nosotros nos cortamos de la realidad, los que han venido a misa diaria me han oído, que por cierto ya conseguimos, vamos a traerlo
a la librería, ya vamos a traer por lo menos 30, la historia de la hermana Mónica, que no he podido esta semana porque todo se me perdió el celular. Yo con el celular es que no lo soporto. Él tiene, pobrecito, que darse cuenta que yo lo desprecio porque yo lo dejo por donde quiera. Ya lo encontré. Es que fui, no sé qué, con quién fue, creo que fuimos a comprar algo y lo metí en la guantera porque y estaba ahí. Y como yo no hablo, y digo, Dios santo, tengo mi teléfono perdido hace como 3 días. Pero se me perdió 2 veces. Porque lo encontré en un lado y vuelvo a hacer lo mismo y se fue con otro. He estado viajando en varios carros mi celular. Entonces, pero uno no puede estar nada más metido en esto. Usted tiene que tener un poquito de alguien. Y cuando usted vea que usted empieza a cogerse, cuando usted empieza a estreñirse, tome metamucil espiritual para que se dé de cuerpo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el estreñimiento no es bueno. Saca hemorroide. Tome metamucil o cualquier producto parecido. Y hace falta extenderse. ¿Por qué? Porque mucha gente y el mundo en que vivimos nos estriñe el corazón. Y ustedes se acordarán porque ayer, el viernes, fue aniversario. Y yo estábamos aquí, que viene un grupo bueno para darle gracias a Dios y a ver si nos libra, porque toda esta cuestión es por Jerry. Me acuerdo de los muñequitos se toman Jerry. Yo me acuerdo de esos días, y yo el viernes hablé de aquellos días que uno habla mucho de que, pero aquí hubieron momentos sublimes cuando hacíamos la misa allá afuera. Esas misas de allá afuera eran de Dios, eran de Dios. Era un ambiente, era una cosa. Y todo el mundo sacaba y todo el mundo guardaba el comedor de ahí. Dese cuenta que aquí se estuvo dando comida a 314 personas por 3 meses. Todo lo del Canal 13. Los viejitos, esa era la parte del diácono. Se hizo una red y nadie se sentó porque hizo así todo el mundo, mira. Los milagros. Yo les voy a decir uno que ustedes nunca han sabido, pues fueron muchos milagros. Yo nunca pedí nada de FEMA, ni el gobierno. A mí todo vino por Dios. Aquí se hizo presente la providencia divina. Yo puse la cocina y Dios puso los alimentos. Por eso yo no puedo hablar de otra manera, porque es que primero busca el reino de Dios. Lo demás viene por ahí. Pero si eso es verdad, ¿por qué tenemos que estar con la jaleo de la cuestión de el dinero y el dinero? El dinero viene, desgraciadamente hace falta. Pero yo siempre he dicho que el dinero es como el abono, el estiércol. El estiércol es mierda de animales. Y usted no se acuesta con un saco de estiércol por la noche, porque usted mañana huele a rayo encendido. Pero el estiércol es muy importante para las siembras. Buen estiércol en la tierra hace que haya buena cosecha. Pues ¿saben lo que es el estiércol? El dinero. Repártelo. No te lo coges porque te ensucia las manos y te endurece el corazón. Y hay gente que tiene. ¿Cuántas familias están divididas por las herencias? Un montón de casas por ahí, no todos por María. Aquí hay casas que llevan años. Pero esa casa, herencia, que prefieren que se escriban, hermanos que no se hablan por 4 pesos. Y digo, ¿pero qué pasó? Cuando después de mis padres, lo más grande que yo tengo es mi hermano, porque no hay más nada más cerca que mi mamá y mi papá, que es mi hermana. Cuando mami se murió, como ella repartió, pero la casa donde ella vivía, le dijo a Lina, mira, todo esto está en nombre de ustedes. Mi mamá lo repartió todo en vida. Confiante todavía de ser. Yo no quiero que no. Aquí todo, ya todo. De hecho, por años todo. Pero la casa esta, Alina, es de tu hermano. Oiga, pues yo no quiero que tu hermano, después que yo me muera o que él se retire, le esté mendigando nada a la iglesia. Que yo conozco a la iglesia. Mami era gallega. Y entonces,
Cuando mami muere, yo me acuerdo de Lina como si fuera, a los 2 o 3 días, mi hermano, ¿qué tú quieres hacer con la casa? Sí, tú quieres rentarla, tú quieres alquilarla, venderla. Digo, no, mi hermana, si tú estabas viviendo con mami, esto es tuyo. Ok, pero esta es tu casa, yo te la voy a poner muy linda, todo eso. Ella es su casa, la tiene, y cada vez dice, no, mi hermano, por tu casa. Pero si digo, mi hermana, el día que la ley de la vida es que yo me voy a primero que tú. Esto es tuyo, después de los muchachos los repartimos. Tranquila, por dinero pelearme con mi hermana. Pero usted es anormal. ¿Qué le va a limpiar el fondillo cuando usted esté enfermo? Pero es esto el dinero y la cuestión. Y eso lo hemos metido en la iglesia. Y digo, ¿pero qué nos pasó? Novias que te dicen, no, a mí me gusta esa iglesia porque ahí hay mucho pasillo para la cola. Cola te van a dar a ti en el infierno. Mucha cola y el matrimonio a veces dura 3 meses. Pues le estaba hablando de que uno de los milagros que yo viví aquí fue un día, estaba empezando todo el comedor y entonces la pobre Candy me había dicho, padre, ya estábamos como en los 100 y pico. Y me dijo, padre, mire, no acepte más gente porque estamos en 100 y pico de personas y no hay más nada, padre. Ya las salchichas no dan más y esto se acabó. Digo, está bien. Y en eso, fue aquí en los escalones eso. Yo estoy aquí arriba, ella está aquí y llega una muchacha. Me dice, padre Willy, hola, dice, padre, me han dicho que aquí están sirviendo comida. Yo soy del Sagrado Corazón. Y yo tengo, allí hay un grupo que yo por eso me enteré de algo que yo no sabía, que aquí viene a estudiar muchos extranjeros. Hay muchos extranjeros estudiando, y acá no saben uno de los números cuáles son. Rusos. Porque la medicina aquí es muy barata y en Europa es carísima. Pues un ruso, un ucraniano, aquí eso es estudiar muy buena medicina, como antiguamente aquí cuando Franco la gente iba a España. Y llevan como 4 o 5 días comiendo sangre de jamón y queso. Digo, entonces, yo estoy aquí, ella está hablando conmigo, Candy está en la puerta de la cocina y me está diciendo. Y yo vengo y le digo, dile que vengan el lunes, era bien, dile que vengan el lunes. Entonces ella dice, bueno, ya. Yo cocino, así que si no hay, yo cocinaré en la cazuela. Mire, hermano, como que yo estoy aquí. Ella entra a la cocina, la mujer se ha ido, y viene este señor que más nunca en mi vida lo he visto. Un señor grande. Me dice, ¿usted es padre Willy? Digo, sí. Dice, mire, es que no sé si usted quiera, yo tengo ahí 5 paletas de arroz, habichuela, jamonilla, no sé qué más. ¿Usted las necesita? Digo, como anillo al dedo, venga para acá. Como eso. Bueno, hermano, nosotros terminamos la crisis de una pared a otra, las de eso de agua, que después las repartimos. ¿Tú crees que Dios te va a dejar a ti desprovisto cuando tú estás haciendo su obra? No, porque Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Nosotros somos así, pero Él no es así. Y yo creo, hermano, que es hora porque el mundo... Ustedes no se han dado cuenta de que a nosotros nos dan, a la iglesia le dan con palo y paleta. En este momento todo lo que sea católico... Pero hay una cosa que la gente hace así y dice, no. Cuando se trata de una obra de caridad... Bueno, cuando yo voy a las medios, pero usted los medios lo quiere. No es que yo en los medios nunca voy a dar. Yo le digo, mira, esto es para esto. Ahora mismo con la obra. Tengo ganas, o sea, ya lo puedo decir, ¿verdad? Yo le escribí a Telemundo para que fueran los auspiciadores de Cinderella, de Cenicienta, porque 1 minuto de televisión, 1 minuto son $1,500. Y yo no puedo. Y yo le escribí la carta y le expliqué que este año la obra es para Make-A-Wish, para los niños quemados, que a mí eso me tiene, yo no sabía que eso era tan horrible. Y inmediatamente la carta la mandé, se le entregaron a mano un lunes y el miércoles dice, padre Willy, cuente con el auspicio de Telemundo. Y va a decir, Telemundo presenta Cenicienta. ¿Sabe lo que vale eso?
Pero la gente dice, ¿y usted va y se lo pide? Claro que yo se lo pido, no es para mí. No es para mí. Si usted supiera las bendiciones que vienen cuando usted abre, no la mano, el corazón, porque el corazón manda a la mente y la mente le dice a la mano que se abra. No se abre la mano, se abre el corazón. Y hay mucha gente que esto no lo entiende. Y no solamente es dinero, es mi tiempo. ¿Cuánto tiempo gastado sentado en una casa? Cuando usted puede contestar un teléfono, cuando usted puede venir a la capilla, no tiene nada que hacer, ora. Ven y decirle, mira, Marixa, yo voy a estar aquí 2 horas para los que no pueden. Reza. ¿Sabe cuánta oración hace falta? Que usted se metió en su casa. No es que no puedo porque me duele la barriga o porque el pie lo tengo de... Bueno, pues ven y te ponemos una... y reza. Que tú has metido en tu casa todo el día sin hacer nada. Te estás botando la vida. Cuando hay madres que tienen 37 años con 3 niños y se están muriendo de cáncer, que darían un minuto, lo que no tienen por tener un ratito de ese tiempo que tú estás desperdiciando, chico. La indolencia, que ese es el miedo que yo tengo, cada día más indolente y la gente le importa y por eso se está pudriendo Venezuela y nadie le importa un bledo. Y estaremos peor, porque ya era hora de haber resuelto el problema de Cuba y de Nicaragua y de Venezuela y de Zimbabue, todos esos lugares que están ahí, que eso no tiene sentido en el siglo XXI, señores. Pero claro, ese no es mi problema. A mí no se me olvida en Ruanda, cuando en los países europeos, las potencias, como le llaman, ya intervinieron en Ruanda y habían muerto 1 millón de personas que se mataron unas a otras a machete. Pero ¿saben por qué no intervinieron? Porque eran negros y no había petróleo. Porque si hay petróleo, se mete todo el mundo. Pero es una indolencia. Es una indolencia. Entonces, para el trabajo, yo veo como hay gente aquí que se ha endurecido. Y usted no se da cuenta, pero usted se va endureciendo. Lo primero que usted empieza es a orar menos. Es que estoy tan cansado que se me cierran los ojos. Pues tú mira a ver, porque tienes ojos para cerrarlos, porque Dios está ahí. Es una acumulación de bienes. Si nosotros no necesitamos, es que yo quiero una casa de mis sueños, en el cielo la tendrás. Pero cuidado que no pierdas la casa de tu sueño por tener una casa aquí. Y no es que usted no tenga una casa bonita, pero papito, cuidado, que las prioridades tienen que estar muy claras. Y hay gente que se está desquiciada, se desquicia. Y aquí le hablo a mis hermanos que somos de otros países. Mucho cuidado. Mis hermanos cubanos en eso, sí, hemos hecho de imperio, pero cubanos se han materializado mucho. Como yo le digo, ustedes se olvidaron de lo que pasó en Cuba. Porque es trabaja y trabaja para hacer fortuna. Pero tú te acuerdas que todo lo que tú tenías te lo quitaron en un momento. Y los hermanos dominicanos vienen para acá y trabajan. Yo tengo un problema con Andrea. Le digo, tú no puedes estar trabajando los domingos también. Y para mandar ¿qué? Mientras más les manden, más gastan. ¿Para qué? Para llegar a Santo Domingo. No, porque yo tengo. Déjate de pendeja. Aterriza y vuelta cristiano, que eso no es de Dios. Para estar. No, porque yo. Pero si lo hemos visto. Eso no es de Dios, Señor, no caiga ahí. Porque como arena movediza te chupa. Y cuando vienes a ver, estás metido en esta maraña de pintura y capote, de estar aparentando. ¿Aparentando qué? Que te vayan mal los negocios, que estés en deuda, a ver quién viene a verte. Porque ahora toda esta lisonja es para ver lo que te pueden sacar. Porque hay mucha gente que dice, no, yo voy aquí porque es intercambio. Deja que tú no puedas para que tú veas. Y la gente es tan ignorante y necia
que se cree. Es que eso, ay mira, es que a mí me da ganas de... Porque perdón, hermano, usted no es tan tonto. Y entonces les resto a Dios para darse una gente que está contigo por interés. Porque aquí tendremos nuestras limitaciones y cuestiones. Pues sabe que la gente que está aquí es tu hermano. Y si ustedes no lo creen, yo no sé en qué planeta, porque aquí yo vi el valor de lo que es la comunidad, que muchas veces, usted siempre está con la comunidad. ¿Saben por qué? Porque acuérdense cuando murió Miosotti. Aquí todo el mundo cerró fila. Y yo me acuerdo que en esa sacristía allí, que no se me olvida esa misa de 11, yo tuve que decir, Señor, ayúdame porque en este momento no tengo nada. Y me dijo, tranquilo, tranquilo, oración, acompañamiento, y la otra era acompañamiento y solución. Pues, 3 palabras. Ahora vamos, hay que rezar. Todo el mundo ponernos a rezar por Ernie, por los niños, por todo. Digo, segundo, acompañarnos, no podemos dejar solo. Hay que estar con él. Y tercero, solucionarle todo lo que él tenga que hacer para que él no esté con este jaleo. Y se hizo entonces el fondo de Miosotti. Y eso es la comunidad que aquí nunca nadie... Pues mire, eso hay que ganarse. Pero cuando decía Miosotti, ¿cómo no? Sí. Ahora si yo digo Juanita Trucutru, ¿y quién es ella? Usted tiene que ganarse eso. Esto está muy bien hecho, hermano. La iglesia está muy bien hecha. Lo que pasa es que nosotros metimos la mano, quitamos esto y pusimos aquí. Dice, no, esa religión es tuya. Allá tú con eso, porque la mía no es esa. La mía, inclusive dice, lo que das con la derecha no lo sepa la izquierda. Y el que le dé un vaso de agua a alguien, yo se lo voy a reponer. Ese es el nuestro. Y que yo tenía hambre y tú me diste de comer. Y por eso tú vas conmigo a la derecha con los bienaventurados. Y tú no hiciste nada por nadie, pues vas al infierno con los demonios. Eso está, y lean a Mateo. Juicio final, ¿eh? Y la gente cree que esto es una bobería. Cuidado, que ya este mundo huele a azufre. Aquí hay mucha gente indolente que puede hacer mucho más. Por lo tanto, hoy, cuando llegue, si les da la gana, abran el closet y pregúntense si todo lo que está ahí usted lo necesita. Y si no lo necesita, pregunte, porque no está muy lejos, quién lo puede necesitar. Amén. Hermanos, ahora hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, pues esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, como hijos que siempre pedimos y siempre nos dan, vamos a pedirle al Señor por todas nuestras necesidades. Con confianza en el amor de Dios y con la seguridad de que siempre nos escucha, oremos diciendo con fuerza y con fe y con confianza, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que sirviendo al Señor la iglesia se solidarice con los pobres y oprimidos, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo, que nos trajo a la salvación, haga de los obispos, sacerdotes y agentes de pastoral, maestros de la fe y la verdad, oremos con fe. Para que los que tienen poder, los gobernantes de las naciones y los políticos, obren con justicia y honestidad, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que sea una realidad la conversión de los opresores, de los tiranos y dictadores, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestra oración suba a Dios y Él nos ayude a vivir como hijos de la luz, no de las tinieblas, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que la Eucaristía que celebramos fortalezca nuestra fe
y robustezca nuestra caridad, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones particulares. Te lo pedimos a ti que eres nuestro único Señor, por intercesión de tu enviado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y Señor, bendice esta ofrenda que mis hermanos con un corazón generoso te van a ofrendar. Acéptala como ofrenda agradable a ti y que sea de bendición para todos los que lo dan con corazón agradecido y generoso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por su ofrenda.
Yo creo en el amor de mi Señor. El pueblo de Dios canta. Yo creo. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. El pueblo de Dios. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos. El pueblo canta. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Saber. Señor, coro, saber que vendrá, saber que estará partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrá, saber que estará partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos, formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que el nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, cantando sin cesar con alegría. Santo es, santo es, santo es.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Uniendo nuestras manos y corazones, oremos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
siéntate a mi mesa, buen amigo. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, guíame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz andaré. Madre, una flor con espinas es bella. Madre, un amor que es pesado al nacer. Madre, solo soy el anhelo en la carne que lucha. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, guíame en la noche de mi juventud. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame aquí, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento. Hoy tenemos unos anuncios, como siempre, importantes, pero hoy de una manera un poco... primeramente, quisiera comenzar, y no tiene las cosas de Dios, cuando hicimos toda la programación, para todos los anuncios, no pensaba, yo no estaba escuchando, no había leído las lecturas de hoy, y hoy vienen como anillo al dedo, y es que hoy necesitamos hacer unas campañas. La primera campaña, ustedes saben
tengo que corroborar, espero que la noticia no haya sido, estaba saliendo de la casa antes de la misa y me dijeron que ya los aire acondicionados colapsaron. Yo espero que no sea del todo. Sí, yo sé que últimamente cuando la reunión del consejo estaban bastante, esto eran crónicas de una muerte avisada. Ya me lo habían dicho los técnicos, padre, esto es cuestión de tiempo. El otro día yo dije, ¿están todos prendidos? Sí, está pero después ayer en la película no sé, pero parece que hoy dice, tengo que corroborar, pero me dijeron que están caput. Pero es mal que no hace mucho sol y se abrirán las ventanas. Pero eso me trae a mí que vamos a entrar entonces en una campaña. Tendremos que tener un poquito de sacrificio. Voy a ver si yo los pudiera ahí hacer un cosito para que funcionen un poquito. Tengo que hablar eso con Carrasquillo, pero sí tenemos ya que cambiarlos. No hay otra alternativa. Esto ya se había hablado y por eso yo les voy a pedir, por favor, que tomen muy en serio la campaña que vamos a llevar a cabo. Yo tengo aquí en mis manos, esto es como una especie de cartoncito, esto es por valor de $100. ¿Se acuerda que lo hicimos con las pesetas? Bueno, pero en vez de pesetas usted va a poner un billete de $5. Y cuando usted termina tendrían $100. A la parroquia, más o menos, con la gente que se fue y demás, estamos en unas 800 y pico, 900. Yo le voy a 500, yo he sido bien conservador. Si 500 de nosotros, que ya casi más de la mitad, más o menos estaríamos aquí, hace el cartón, tenemos $50,000. Eso hace que podamos poner los aires, la mano de obra y también ayudar porque el salón, ese salón se usa para todo. Ahí todo el mundo usa el salón para todo. Ahí los desayunos de oración, los ensayos, los bazares, los retiros, las costuras, ¿qué no se hace en ese salón? Si hay aquí algo que se usa, yo quisiera usar mi alma como se usa ese salón. Yo sería un santo. Porque verdaderamente, y entonces le vamos a pasar un poco la mano también. Así que yo le voy a decir que nadie se vaya sin llevar hoy su cartón en la oficina, porque lo puede, alguien me dijo, padre, y si yo escribo un cheque y hago, bueno, fantástico, puede usted dar 100 pesos y se lleva otro. ¿Ya? Así que no hay problema con eso, ¿entiende? La cuestión es, tienen hasta diciembre 15. Esto se entregará, el último día para entregarlo es diciembre 15. Yo no creo que nadie, por muy mal que esté, de aquí al 15 de diciembre no puede llenar este cartón. Es una cosa para todos nosotros, todos usamos ese salón y es hora, y esto es una cuestión, ya hoy pidieron la noticia, así que si usted va a la oficina parroquial y usted da su nombre, los que son ministerios, en los ministerios también ya están entregándolo. Tiene hasta afuera una cita bíblica muy bonita. Y acuerdo, lo que va a hacer es meter el billetito en el huequito en vez de la peseta y cuando tenga los $100 pues lo entrega. Entonces usted pone su nombre para saber dónde está, porque inclusive esto tuvimos que pagarlo, esto no es regalado. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que hoy vamos a tener una segunda colecta porque cuando llueve se inunda. El piano que teníamos ahí se quemó, no hay manera. Me dijeron que el arreglo era más caro que eso, así que entonces hay que comprar un órgano nuevo porque el que estamos usando es de Paquito. Y Paquito pues va aquí, va allá, cuando no, pero ahora no está, y el que está ahí no es ese, eso no sirve. Entonces, estamos haciendo anoche lo del cine y todo esto. Yo estoy buscando porque me dijeron que el órgano, yo no voy a buscar una cosa que sea una porquería, un órgano para aquí que se usa mucho, que tenga todas las... No voy a comprar una cosa exorbitante, pero más o menos el que nosotros compremos esté en los $1,000 y pico. No esté. Así que con eso y la película y más o menos
yo creo que podamos comprar el órgano porque no tenemos en este momento. Es el piano órgano que nosotros tenemos, pero se quemó y es que también tenía 23 años. Aquí todo, ¿entiende? Así que vaya. Digo, hasta aquí llegué, mi hijo, yo quiero ir al cielo. Déjame irme, ¿no? Así que, préstame el boletín. Lo otro es, hoy es un día de pedir, Lo tienen ahí en el boletín parroquial. Tenemos el Gran Bazar. El Gran Bazar es porque Salterre está invitado a San Antonio, Texas, en Navidad, para un concierto en la Catedral de San Antonio. Una cosa muy bonita que hayan cogido el coro, ¿no? Y ellos le están pagando muchas cosas, pero no el pasaje. Entonces ellos son muchos, y están teniendo este bazar, igual que un concierto que van a tener muy lindo, viajando para algo así, en la Casa Cuba. Ellos tienen esos boletos, los pueden conseguir con ellos. También las clases bíblicas del padre Tony, no Tony Carrión, Tony otro, Tony Ramos. Aquí está la venta, se llama Celebrando la Hispanidad, ahí tienen la información. No dejen de inscribirse para el retiro de sanación interior. Hay mucha gente, porque este padre que viene es conocido en toda la isla y están llamando de Guayama, de aquí, de allá. Acuérdense que es un cupo. Una vez que se cierra, escuche, una vez que se cierre, eso ya no hay más. Es muy triste después, ay, pero yo no puedo entrar, yo soy de la parroquia, papito, yo no le voy a ser una persona que quiere venir. Así que tómese hoy un café y todo y regístrese, porque es muy importante. Este retiro. Este retiro, ayer tuvimos el taller de pecado, tuvimos ayer la película que fue formidable, y el retiro es la tercera etapa. Lo escuchamos, lo vimos, lo solucionamos. El retiro de sanación interior es para evitar caer en pecado mortal. Todos esos nudos que tiene uno es lo que nos lleva a canalizar nuestra vida por donde no tiene que ser. Cuando uno tiene, y es muy interesante, cuando uno tiene complejos y cosas, uno va a buscar soluciones. Y uno, por ejemplo, yo lo hago conmigo. ¿Por qué yo recurro en este pecado mortal? Y si usted tiene un buen confesor, que alguna gente va para aquí, va para allá, para que no me conozcan, que eso significa una inmadurez. Cuando mira, no, yo me confío por allá, fantástico, no me confío con mi párroco, para que yo no sepa lo que ya yo sé, pero bueno, son primeramente, con mucho respeto, eso dice la inmadurez que usted tiene como cristiano. Segundo, que usted no sabe lo que es un sacerdote y menos un sacramento. Es un infante, pero pasa. Entonces siempre se está confesando de lo mismo. Aún médicamente, si yo voy al médico con un mismo padecimiento, o el médico no sirve, o yo no estoy siguiendo las instrucciones. Como yo voy a estar yendo a un médico y tómame antibiótico, pues te cambian el antibiótico porque el que estás tomando no sirve. Igualito en la vida espiritual. Usted tiene un problema de fondo, resuelve el problema de fondo para no volver a caer en pecado. Pero no lo hacemos. Y parte de esto es que toda la secuencia que hay en mí, qué nudo hay por ahí, qué amarre, qué trauma, que yo sigo cayendo en esto cuando yo mismo a veces digo, no quiero. Lo dice Pablo, me encuentro haciendo el mal, pero ¿por qué? Todo en la vida tiene una razón de ser. Y el padre lo amo, el padre es muy bueno, muy bueno. Y él dice, mira, ya él sabe lo que quiere. Yo le digo todo esto porque yo sirvo a la mesa, el que quiera comer, que coma. Y finalmente, aquí hay unas proclamas. Aquí me dijo que qué cosa eran las proclamas. Déjeme explicarle esto y es muy importante. Por eso cuando usted se va a casar, tiene que venir a la parroquia mínimo 3 meses antes, para nosotros poder hacer todos los papeles. Si no hay papeles, no hay boda. Después no estén cogiéndola con el diácono y conmigo, porque hay que ir a veces al obispado. Y tenemos un diácono que verdaderamente a veces hace milagros. Y gracias a Dios que tenemos una canciller que es un encanto. Pero ella puede decir, no, esto está muy tarde, yo lo siento mucho, y la boda no se puede hacer.
Y no se vaya por otra parroquia porque ninguna se lo van a hacer. Aquí vienen a veces y no traen los papeles. Ya tienen las flores, ya tienen el restaurante, ya tienen el vestido, pero no tienen los papeles. Y tiene uno que está, oye, tráeme esto, chicos, pero si esto es lo más importante, mira, con un jean y una camisa te puedes casar. Ahora, vamos a poner los papeles porque a veces ustedes no saben que hay cosas que pueden hacer imposible el sacramento. Entonces, estas proclamas tomaron el lugar de aquello que decían, ¿se acuerdan? Si hay alguna persona presente que sabe de alguna razón por la cual este sacramento no debe celebrarse, hable ahora, que es una lástima que quitaron eso, pero bueno, porque era muy interesante ese momento. Yo quiero que ustedes sepan que yo era monaguillo, y una persona se levantó y dice, yo tengo algo que decir. No hubo boda, pues, porque yo tengo un hijo de él y él nunca lo ha querido atender. Y era gente riquísima. Se formó la muchacha se desmayó y era verdad. Quitaron eso, así que se acabó la novela, pero están las proclamas, hay que leerlas. Y si usted sabe, no es chisme, si usted sabe que una persona tiene algo, usted tiene el deber de ir a uno de nosotros y decirle, mire padre, mire diácono, yo conozco esto, porque yo, me permiten unos momentos, son muchas historias, son muchos años que no son por gusto. Estando yo recién ordenado, yo estaba en una parroquia ayudando, y ahí había una muchacha, una secretaria, muy bonita, muy buena, una muchacha como de 30 y pico años, pero nunca se había casado. Mucha gente buena de su casa, muy bonita. Entonces llegó este personaje y la enamoró. Ella estaba encantada porque aquello que había pasado su tiempo. Y entonces, claro, ella, su traje, ella se compró todo. Todo el mundo estaba muy contento por ella, ¿no? Y ella era secretaria. Entonces él, no, que el bautismo, que tengo que buscar los papeles porque no era nuestro, no era puertorriqueño. Entonces ella, que estaba en esto, dice, yo te voy a dar. Y él no contaba con la astucia de ella. Ella averiguó y él estaba casado con 2 hijos. Pues ella se puso el traje y se suicidó. Hermano, yo tengo muchas historias, no son cuentos. Si usted sabe algo, usted tiene el deber, porque después es muy tarde. Por eso se ponen las proclamas. Y hay que, los novios, hay gente que está, me voy a casar el novio, ¿usted ha hecho papeles? ¿Usted ha traído algo? No. Ah, bueno, pues después no la coja con nosotros, porque usted puede ir a ver al arzobispo y te va a decir a ti, ¿y tu párroco? Y el arzobispo no va a pasar por encima del párroco. Porque hay gente, bueno, pues yo iré al arzobispado. Te van a decir, ¿qué dijo su párroco? Nosotros nos guiamos por lo que diga su párroco, porque al fin y al cabo es el que lo conoce. Esto tiene jerarquía, no se crean que nos van a chantajear con esas cosas que la gente nos mete miedo. Como si a mí, Roberto, ven a ver, pon la nalga que te voy a dar papá. No, hombre, no es así. Así que, y por último, algo muy bonito, con motivo de San Francisco de Asís, vamos a estar recogiendo comida para perros y gatos, porque hay una asociación que se llama Us for Paws, y ellos pues se cogen animalitos que la gente los coge, los compra y después los tira por ahí. La indiferencia que hablo, hasta con los animales. Y entonces esta gente los coge y los trata, ¿no? Y a veces los dan adopción. Pero también es muy caro toda esta comida. Entonces le estoy pidiendo a todos, compré una latita de gato y una latita de perro. Va a haber un depósito en la entrada. Eso va a estar ahí hasta el 13 de octubre, recogiendo toda esta comida de perro y gato. Y después entonces se las vamos a hacer llegar a ellos para su almacén, para todos estos animalitos. Ya si usted no lo tiene, pues miren, pues es muy triste ver esos animalitos tirados por ahí. Yo nunca, son esas cosas que le doy gracias a Dios, porque a veces yo estuve en un albergue, me llevaron, no, que fue aquí en Puerto Rico. Ay Dios mío, había uno que no tenía quijada,
Ay, yo digo, pero ¿cómo un ser humano hace esto? Imagínate tú si haces eso con los animales, que queda para uno. Pero bueno, ahí está, va a estar ahí a la vez, a la cosa, con motivo del Día de San Francisco, que es el día que se bendicen los animales y demás. Bueno, pues eso es todo. Ah, perdón, sí, me matan los de Salterre si no le digo esto. No me cantan más. El Salterre tiene hoy el desayuno, bendito, están ahí desde ayer también. Hoy tienen ellos de desayuno harina de maíz, pastelillos de queso, carne, guayaba y demás, alcapurria de carne y arepas de jamón y queso. Son muy sabrosas estas. Y el almuerzo, ya yo lo probé porque siempre me gusta probarlo para después decírselo a ustedes, ¿verdad? Hay arroz con cebolla y ensalada con canelones de pollo o carne molida y sopa de pollos y fideos. Tienen de postre 3 leches de vainilla y de piña colada, budín y cheesecake con caramelo. Y de bebidas tienen jugo de limón y café. Así que sí, coopere porque todo esto es para la parroquia, ¿verdad? Así que mientras más tenemos, más poder. Me dice Luis que va a estar aquí en la oficina los del escape que le van a entregar a él estará en la oficina. Ponemos de pie para la bendición. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Vayamos con alegría a nuestros hogares, recordando que todo lo que poseemos es un préstamo del Señor y tarde o temprano vendrá a pedirnos cuentas. Que nos acompañe y bendiga siempre. Amén. Hermanos, lo podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias y buen provecho a todos.